Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta entrevista, la entrevista con el doctor Antonio Pozo Salgado, ex diputado de Imbabura y quien ha ocupado algunas funciones también en el tema académico. Vamos a conversar con el doctor Pozo respecto de la coyuntura política que vive el país, el juicio político al presidente Guillermo Lasso, la inseguridad, en fin. Y también tomaremos temas que refiere el doctor Pozo en su libro La crisis institucional en el Ecuador, lanzado el año pasado. Bienvenido, doctor Pozo, un gusto saludarle. El gusto es mío, estimado amigo Jaime. Gracias por invitarme, yo siempre a la orden y listo para responder cualquier inquietud. ¿El juicio político al presidente Guillermo Lasso está caído o el presidente Lasso está caído? Por favor. Bueno, yo creo que se está actuando conforme al momento, conforme a las disposiciones constitucionales, porque la Carta Política pues establece los requisitos para que un mandatario pueda ser enjuiciado políticamente, y eso está en los artículos 129 y 130. Son 10 causales. Pero en la práctica y finalmente con el visto bueno o admisibilidad que concedió la Corte Constitucional, se concretó en una sola, las causales, que es el supuesto o eventual peculado, que dicen que ha cometido Lasso, pero curiosamente ese peculado, si es que existe, ocurrió en el gobierno anterior de Lenín Moreno. Y sin embargo, pues persisten en ese tipo de acusación. Peculado significa apropiarse de bienes del Estado en forma impropia por parte de un mandatario o cualquier persona. Para uno y para terceros, dice y para terceros la ley, también. ¿no? La Constitución. Yo en lo personal no creo que Lasso esté involucrado en este tipo de cosas, porque se lo ha visto. A Lasso lo pueden acusar de cualquier otra cosa. Menos de temas económicos. Menos de temas de corruptelas y cosas de esa naturaleza. Porque él no tiene esas características. Y tal vez la gente que le rodea le está haciendo quedar mal. Es probable. Por ejemplo, un cuñado, Danilo Carrera. Señor Carrera, que está involucrado en una serie de líos. Pero ya, pues, uno no escoge a las familias, se dice. Ni a los parientes. Ni a los parientes. Pero en todo caso, así está el fenómeno. Y como es un juicio político, aquí está en juego los intereses políticos de las fuerzas políticas que están ahora en una asamblea absolutamente desprestigiada, sin ninguna credibilidad. Esta asamblea de hoy parece que no tiene ni el 2% de credibilidad. Imagínense, o sea, el 98% de ecuatorianos la rechazan por incompetente, por absurda, por su composición, por su incapacidad de cumplir con el ámbito legislativo y fiscalizador en bien del país. Es decir, yo creo que es una de las peores asambleas. Yo he estado 4 veces en la función legislativa en los periodos anteriores, pero nunca en una con estas características de ahora. Entonces, así como está el panorama, yo veo que el juicio político pues puede definirse, eso se definen con 92 votos. Y no es nada raro que el correísmo, que es el que empuja el juicio político, pueda alcanzar esos votos de otras fuerzas políticas. Porque también a las otras fuerzas políticas les resulta muy difícil apoyar a un gobierno inepto, a un gobierno que, como usted dice, a lo mejor ya está aparentemente caído, porque no responde, o sea, le quedó muy grande el puesto al señor Lasso. Precisamente usted en su libro, La crisis institucional en el Ecuador, ya prevé estos temas y dice que el primer error que tuvo el presidente Lasso fue esta posible alianza que hizo con Jaime Nebot y Rafael Correa. Era para nombrar una comisión de la verdad que finalmente él dijo no, me salgo de este Claro, acuerdo. El tema es que ahí fue el primer error de Lasso. Vea usted, recordemos que los socialcristianos le apoyaron en la campaña electoral a Lasso. Por eso ganó también. Fue su aliado. Aparentemente Lasso y Nebot, de fuerzas de la derecha política del país, contradictorios fuertes de Correa, quien se dice que es supuestamente de izquierda, para mí no tiene nada de izquierda. Es populismo. Es simplemente un populista autócrata, nada más. Y sin embargo, pues empezaron a hacer una alianza curiosa, una alianza increíble,
empujada por el Por correísmo. el tema de gobernabilidad. El presidente Lasso tenía apenas 12 asambleístas. No, Puede ser por ahí. ni tanto eso. Ya. El tema era el interés correísta de que se arme una comisión supuestamente de la verdad. Ya. ¿Para qué? Para que dejen sin efecto las sanciones del juicio y la sentencia que tiene Correa de 8 años de prisión y por eso está prófugo. Entonces, originalmente estos tres actores políticos se sumaron a eso. Y eso fue condenado por la mayor parte de los ciudadanos. Atacaron especialmente a Lasso, que parecía increíble que Lasso se meta en una situación de esta naturaleza. Parece que finalmente Lasso se dio cuenta de ese clamor ciudadano que estaba en contra de esta posibilidad, de esta alianza funesta, perversa desde mi punto de vista, y los dejó votando. Ahí se agudizaron las cosas. ¿Por qué? Porque Correa y compañía y Social Cristiano se abrieron y consiguieron otros aliados, un grupo de Pachacuti, otro grupo de Izquierda Democrática que están absolutamente divididos e hicieron una mayoría parlamentaria y ahora lo que quieren es votarle a Lasso a como dé lugar. Pero, ¿cuál es el objetivo para votar? Debe haber un trasfondo, ¿no? Para destituirlo, votarle a... Claro, están buscando ahorita supuestamente la aplicación de una de las 10 causales que establecen los artículos 129 y 130 de la Constitución para destituir al mandatario. Pero como digo, pues la única causal que quedó, el peculado, no tiene sustento desde mi punto de vista. Pero como es un juicio político y están en juego intereses de la partidocracia política del país, no es nada raro que tengan los votos. ¿Y qué le quedaría a Lasso? Aplicar la muerte cruzada, no le queda más. Antes que ser destituido, ¿qué haría usted en las carnes de Lasso? Yo haría eso. Nunca se ha aplicado desde que está en la Carta Política esto de la muerte cruzada. Nunca. ¿no? Que es la disolución de la Asamblea. Disolución de la Asamblea, tendría que irse a sus casas los asambleístas. El propio presidente solamente se queda gobernando unos 6 meses, vía decreto, porque inmediatamente se convoca elecciones. Y después de 6 meses se nombraría nuevo presidente y nuevos asambleístas solamente para terminar el periodo para el cual fueron elegidos. Es decir, 1 año y medio más. 1 año y medio más, sí. Entonces, esas circunstancias también deben motivar para que las fuerzas políticas analicen, ¿no? Si les conviene o no la muerte cruzada. Porque la muerte cruzada, primero se van a sus casas todos. Y no sé, pues algunos, si estén realmente interesados, que llegaron con las justas o por la obra del Espíritu Santo, llegaron a ser asambleístas. Ahora hay una contradicción porque las UNES plantea el juicio político y luego dice sería preferible ir a una muerte cruzada. Claro, es ¿Cuál es el interés? Es que ellos tienen otro interés. Tienen otro cálculo. Saben que tendrían buenos resultados. Aparentemente. Claro. ¿Por qué? Porque en la elección seccional aparentemente les fue bien. Es decir, tienen ellos un margen de un 20% del electorado, pero que no es suficiente como para alcanzar la presidencia. Ya se demostró en la cuestión de Lasso hace 2 años. Al señor Arauz, que ganó en la primera vuelta, Lasso en la segunda le dio doblando. Vea. Entonces, no tienen fuerzas. Correa no puede ser candidato porque sigue prófugo, está sentenciado por parte de la justicia. Consecuentemente, yo no sé qué intereses tengan. A lo mejor, como les fue relativamente bien en la última elección, pensarán que hoy les va a ir mejor, cosa que yo lo dudo. Pero al país no le conviene una muerte cruzada. Le convendría tal vez continuar en el juicio político o que continúe el presidente Lasso y haga enmiendas, haga cambios, mejore, porque es un gobierno débil, según usted también lo dice aquí en este libro. Vea, lamentablemente Lasso está en la peor orfandad. No tiene respaldo de nada, ni de nadie. Claro. Es un gobierno realmente inepto. Y yo creo que a eso también se debe que muchas fuerzas políticas votarían a favor de la destitución. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? ¿Cómo van a respaldar a este gobierno? También que es un gobierno cadavérico. Entonces, eso puede llevar a que muchos asambleístas se vayan por votar por la destitución. Y para destituir, como es una destitución eminentemente política, no bastarán argumentos de orden legal. Ya recordemos, hagamos un poquito de historia, cómo lo votaron a Bucarán, diciendo que estaba loco,
tenía incapacidad. No hubo juicio político. No hubo nada. Una decisión de 40 nada, una decisión diputados, de 40 diputados de aquella época le declararon loco sin que exista ni siquiera un certificado médico de su condición de salud. Es que no había la Corte, no había esa facultad de la Corte para no había aprobar o no este tipo de Lo mismo pasó con Mahuad y con Gutiérrez. ¿Quién le votó a Mahuad y a Gutiérrez? El pueblo en las movilizaciones, en las calles y en el Congreso. Ahí participé yo también. Yo participé en la decisión dirigiendo la asamblea, el Congreso de aquella época en la que fue destituido, ¿cómo se llama? Lucio Gutiérrez. Usted dice en su libro que el régimen de Lazo no cuenta con un equipo dirigente y asesor de primera línea que le ayude a afrontar con ventaja las vicisitudes que a diario soporta y que le van convirtiendo en un gobierno débil y sin brújula. Exacto. O sea, yo me ratifico lo que dije en mi libro. Hace meses, ¿no? Sí, hace algunos meses del año. Premonitorio de lo que está ocurriendo. Uno no es ni brujo, ni adivino, ni agorero del desastre, pero eso está ocurriendo. Lamentablemente es un gobierno sin brújula, sin mapa. No tiene equipo asesor. Vean el tema de la inseguridad que afecta al país. Recién ahorita, a última hora, con tanta matanza diaria que se ve en Guayaquil, en Esmeraldas. Y esto va a seguir, ¿no? Y esto va a seguir, claro. Esto es ya una guerra de mafias del narcotráfico. La única medida media racionalista y de último momento, tomarles en cuenta, por ejemplo, a Paco Moncayo, que es un experto en los temas Wagner de seguridad. Bravo también, Wagner claro. Bravo. Aunque ya tardío, no sé qué puedan hacer Bravo y Moncayo ahí en medio de un gobierno que, como digo, no tiene brújula, no tiene mapa. Vea, tiene plata, este gobierno tiene dinero, tiene recursos, y sin embargo la obra pública está ausente. No tiene se ve tanta, nada, ¿no? claro, No se ve tanta plata de la reforma tributaria, en la que se recursos, golpeó ¿no? incluso, se golpeó mucho a nosotros, a la clase media. Tiene recursos del endeudamiento externo agresivo que continúa sin freno. Tiene recursos de los altos precios del petróleo y la obra pública. Le pregunto aquí a los zimbabureños, a la gente del norte del país, díganme, alguien de los zimbabureños, si hay una obra hecha por Lazo. No hay nada, nada. El paso lateral de Ibarra. Ibarra, una ciudad cosmopolita, la única que no tiene paso lateral. Vaya a ver unos pueblitos chiquititos de toda la costa, todos tienen pasos laterales. Ibarra, una ciudad cosmopolita, nada. Y ahí está votado esa obra con casi un 70% de avance. ¿Por qué? Porque le deben a Panavial esa obra, dejó empezando y mal hecha en el correísmo y ahí dejaron votando. Para volver al tema de la inseguridad, usted señala, en la sociedad ecuatoriana, dice, se profundiza y generaliza una inusitada violencia sin precedentes en nuestra historia. ¿Por qué llegamos a esta situación? Es que es el tema de que tenemos un gobierno débil, en primer lugar. Cierto es que el gobierno hace todos los esfuerzos para enfrentar al narcotráfico. Ha habido la incautación de muchas toneladas de cocaína que no ocurría en gobiernos anteriores, evidentemente. Eso puede ser una de las medidas, una de las poquísimas medidas razonables que ha hecho este gobierno. El Ecuador no es un país productor de la droga, es de paso, es un país de paso. Pero en cambio las mafias de la droga son las que están actuando aquí. Lo que no ocurría antes, ¿no? Lo que no ¿Y ocurría qué, tienen antes. más facilidades o qué? Tienen mayores facilidades. ¿O se les otorgó antes? Desde hace rato se les otorgó, hasta el propio consumo con una tabla mínima se otorgó en el gobierno de Correa para que los jóvenes consuman droga. Y ahora eso se vuelve indetenible. Un joven, una vez que prueba la droga, cualquier nombre que ésta sea, ya probó, ya a lo mejor le gustó y se acabó para siempre. Ahí es cuando empezaron todos los conflictos. Y luego viene pues ya el movimiento de las grandes mafias que vienen desde México. Porque desde México, claro, los carteles mexicanos son los que operan aquí en sucursales que están debidamente instaladas en el Ecuador y se matan entre ellos por el control de territorios, por el control de zonas geográficas, por el control de la compra-venta de la droga. Ese es el origen de la tremenda violencia que está ocurriendo aquí. Vean los últimos 10 muertos en Guayaquil. ¿A quiénes asesinan los sicarios? A un grupo que eran también delincuentes. Lo que no pasó en Esmeraldas, en la matanza de los 9. Ahí cayeron a mansalva contra pequeños pescadores. Pero también tenían antecedentes. Claro, había uno que otro con antecedentes, pero ahí a mansalva, así están actuando. Ahora el gobierno dice que
plantea la posibilidad de que estemos armados, ¿no? Pero claro, con requisitos regulados. Esto en Estados Unidos no ha sido algo beneficioso ni ha bajado los niveles delincuenciales, más bien hay locos que se entran a matar en las escuelas, en fin. Por supuesto. El porte de armas no es la solución. Mire, hice un comentario, como siempre los hago todas las semanas en el canal de televisión de la universidad sobre este tema. A mí me parece que es muy peligroso el porte oficial de armas por parte de la población civil, porque la población civil no está preparada por eso. La gente, una vez que va a usar un arma, tiene que usarlas. Si usted es visitado por un delincuente que está armado, y usted también está armado, ¿quién lleva la ventaja? El que mata primero, pues. O el que está más preparado. O el que está más preparado. Correcto. El delincuente está preparado. Vean ustedes las armas de dotación que tienen. Ni siquiera tiene la propia policía y el ejército. Y ellos tienen todo. Pero un hombre civil, un ciudadano común y corriente, usted, la señorita o yo. Benito, claro. Imposible. Entonces, ese manejo de armas a mí me parece que puede acarrear más violencia. La supuesta solución puede ser peor que la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la salida? Organizarnos, defendernos, autodefendernos, los barrios, la comunidad y los vecinos, ¿no? Yo creo que ese es el mecanismo, porque claro, si bien la defensa de la soberanía, de la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno, eso está en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, pero eso no significa que solamente el gobierno central o el ministro del Interior que tiene que estar dedicado a eso. El gobierno también es un gobierno provincial, es un municipio, es una junta parroquial. El Estado como tal. Claro, esto es parte del Estado. Y la ciudadanía, por supuesto, las fuerzas vivas, las familias en los barrios, tienen que organizarse como nos organizábamos aquí en Ibarra. En mi barrio, yo recuerdo en Iyacucalle, cuando nos azotaba la delincuencia, nos organizamos todos, armamos las alarmas comunitarias y cuando asomaba pues algún delincuente, inmediatamente nos comunicábamos entre todo el barrio y lo sacábamos en quema a los delincuentes. Eso es lo que está provocando ahora la unidad y organización de la gente en todo el país para, incluso en forma complementaria con lo que está haciendo el gobierno, declarando incluso como terroristas a estas bandas del narcotráfico, como un complemento adicional al que está dando también las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, porque no es función del ejército hacer el papel de policía. Sino de precautelar el Estado, defender las fronteras, la soberanía, etc. Pero hay una decisión que no me parece mal, que el ejército también contribuya pues, a apoyar a la policía en estos eventos de controlar la violencia inusitada, el narcotráfico, la narcodelincuencia que está absolutamente generalizada en el país. Ahora, doctor Pozo, hay una confusión respecto de esta declaratoria de que los grupos delincuenciales, organizados, criminales, son terroristas, porque el jefe del Comando Conjunto decía que cuando se produce el hecho, ahí son terroristas, no las organizaciones. ¿Cómo entender esto? Bueno, yo sí le doy alguna razón a esa decisión, porque no le pueden en ese decreto decir, a ver, los que roban, los narcoterroristas son los tiguerones, son los lobos, son los chonekillers. No hay cómo decirlos. Pueden decirlos, pero me hago la siguiente interrogante. Aquí va a haber una movilización indígena, como las que son comunes, las que hubo en octubre y en junio, ¿no? Y se asoman un grupo de delincuentes, porque no puede calificarse de otra manera, y van y le incendiaron la Contraloría General del Estado. Como ocurrió en efecto, ¿no? Como en efecto ocurrió. Es un acto terrorista. Es un acto terrorista. Cometido no por los tiguerones, sino por algunos indígenas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí se justifica una generalidad en la calificación del decreto a los actos de terrorismo que lo puede cometer los tiguerones, los chonequiles o cualquier grupo insurrecto que quiera armar el caos aquí en el país. Que sea una amenaza para el Estado. Que sea una amenaza para el Estado. Usted señala en su libro, interesante por supuesto que lo he leído, se refiere a la CONAIE, ¿no? Cuando dice que la CONAIE renovó a su dirigencia de los principales protagonistas de la revuelta de octubre de 2019. Esta trilogía, UNES, PSC y CONAIE, hacen la vida imposible al gobierno de Lazo. ISA y su grupo dirigencial están más cerca del correísmo. Eso es evidente. Hasta ahora. Hasta ahora, confirmado. O sea, yo este libro creo que lo escribí hace 6, 7 meses. Sí. Pero hoy está confirmado.
Vea, por la división interna en Pachacuti, ¿a qué se debe? Si en la marcha del 1 de mayo se enfrentaron a golpes los lacistas, por captar la presidencia. lógico, contra los correístas dirigidos por ISA. Entonces, ese fenómeno está ahí latente. Eso es evidente, hay una división tremenda. Yo no sé cómo va a terminar esto en contra del propio movimiento indígena. Como usted sabe, yo los representé a ellos durante 10 años como Pachacuti, parlamentario y eran otras Pero no razones. había estas camionadas, vienen trayendo gente que no es empadronada, ¿no? Pero por A votar, supuesto, claro. En esa época había dirigentes, créame, del movimiento indígena respetables. ¿Qué voy a comparar a este señor Risa con Luis Macas, por ejemplo? Con Nina Pacari. Que fue ministra, incluso, Claro, ¿no? fue ministra. Luis Macas, un intelectual, fue ministro igual, pero gente capaz a quien yo les admiro. Pero estos señores de ahora, por favor. Claro. Esa es la realidad, entonces. Pero dice la CONAIE que es un plan macabro esto de declarar preocupación del terrorismo o ataque, amenaza al Estado contra ellos, dice, porque se infiltrarían en las comunidades y tratarían de asesinar a los dirigentes. Es que no están declarando, por eso la generalidad del decreto me parece bien, Ya. porque no están diciendo son la CONAIE, son los terroristas. No los que cometen Los tiguerones son los terroristas. No, los que cometan actos que vayan en contra de la seguridad del Estado, esos son terroristas. Y deben ser eliminados. Por supuesto. Como dijo el general de Boyer, me parece que sí. Algunos de esos tienen que ser atacados con firmeza. Yo no comparto mucho con el presidente Bukele allí en Centroamérica. Este tema de los presos, ¿no? De los presos, cómo los trata. Pero ese señor tiene el 95% de popularidad en su país. ¿A la gente le gusta eso? Imagínese. Esa política dura, Se da ¿no? cuenta, claro. Ahora el tema de la justicia es preocupante porque la policía detiene a los delincuentes y la justicia los libera. Tenemos una justicia, dice usted, que no es justicia y que está totalmente desacreditada frente a la percepción de la ciudadanía. Existen jueces y fiscales señalados por la diplomacia norteamericana como narcojueces. Así es. Ya había en ese tiempo. Confirmado, absolutamente confirmado. Y lo que siguen haciendo determinados jueces, hay unos jueces que asoman nomás por ahí, por alguna parroquia rural, por algún recinto, multicompetentes, entre comillas. Y esos son los que están sacando libres. Empezaron con Glass. Y ese mismo que sacó a Glass, sacó también a creo que 9 o 10 delincuentes, cabecillas de estas bandas narcodelincuenciales. Hay otros jueces que asoman por ahí que medidas cautelares para los cabecillas. Jueces, por eso yo digo, hay jueces a la carta. Jueces a la carta. O de alquiler, claro. O de alquiler. ¿Y por qué no les piden? Alguien decía, le escuchaba, creo que a Villavicencio en la asamblea, que les hagan un seguimiento en cuanto a su patrimonio a esta gente. Porque algunos de estos jueces de recintos toman una medida cautelar de esta naturaleza, sacando libres a los líderes de estas bandas delincuenciales, y a lo mejor salen llenos los bolsillos de plata mala vida. ¿O será que también son chantajeados, extorsionados por parte de estas bandas criminales? Para que tomen decisiones. Puede haber ¿no? por eso es que mucha gente también habla de la necesidad de jueces sin rostro. Pero más que eso, yo creo que es el chantaje económico, es la compra de conciencias de este tipo de jueces. Tiene que cambiar la justicia. La justicia así se va a la deriva. Esta justicia ya no tiene credibilidad también por parte de la ciudadanía. Por eso yo hablo de la crisis institucional, de la mayor parte de instituciones fundamentales del Estado están en crisis, y eso es evidente. En este gobierno no ha habido, señala usted, que no ha habido mayor inversión pública por la inseguridad jurídica y jurídica y política también, ¿no? Claro. Si no se incrementa la productividad, tampoco se generan fuentes de empleo que este sector puede potenciar. Es decir, no vienen recursos, no hay la inversión. El gobierno habló de más mundo en el Ecuador, más Ecuador en el mundo. Frases lindas, ¿no? No, las frases bonitas, pero dígame, si se ha firmado un acuerdo comercial. ¿Hay un tratado? Ninguno. No hay ningún estado. Ninguno. TLC, ¿no? Ninguno. Ningún tratado de libre comercio
con Estados Unidos, que deberíamos haberlo hecho hace rato, porque es nuestro principal socio comercial, no hemos podido hacerlo. Ha habido viajes que van a la China, que van a la Corea, que van por acá, por México, por todo lado, pero en la práctica, nada. Y el riesgo país más bien sigue creciendo, peligrosamente. El riesgo país está superando los 2.000 puntos. Vea, un inversionista extranjero con un riesgo país de esa naturaleza no trae la plata acá a invertir. Por eso las inversiones van a países vecinos, están en Colombia, están en Perú, están en Chile. Ahí con más seguridad jurídica, con más tranquilidad, con seguridad política también, que no existe acá. ¿Cree que estos relajos que están pasando ahora en el Congreso, en la Asamblea Nacional, a propósito del juicio político, no incrementan el riesgo país? Claro, pues, eso incrementan más el riesgo país. Los inversionistas extranjeros no van a traer la plata acá, porque saben que no está segura, no hay rentabilidad, no hay seguridad. No saben si va a cambiar o no el gobierno. Lógico. Es decir, si va a terminar su mandato o no. Porque, así es. Bien, usted señala una especie de síntesis, dice en su libro, la inseguridad campea en todo el país. Las fuentes de empleo no existen, lo que hemos hablado, por el boicot de la Asamblea al no dar paso a la reforma laboral. Ahí boicot en la Asamblea entonces. Pero por supuesto, por eso le permitiría tranquilamente a Lasso aplicar la muerte cruzada. Ahí tiene el argumento del artículo 148. ¿Por qué? Que habla del tema del plan de desarrollo, ¿no? Claro, que están boicoteándole el plan de desarrollo. Dígame una ley enviada por Lasso a la Asamblea actual, si le han aprobado. Ninguna. Ninguna. El tema de los impuestos no le aprobaron, ¿no? No, todo lo han rechazado. Reforma laboral tampoco. Todo, nada. No se ha aprobado nada. Le han rechazado, le han archivado, le han devuelto, etcétera. ¿Eso significa qué? Un boicot al Plan Nacional de Desarrollo. Hay entonces causales para aplicar la muerte cruzada. Claro. Dice usted, lo ratificó hoy en la mañana, que la obra pública está ausente. El otro día vino a inaugurar un poste a Imbabura, imagínense. Sí. Pese a los importantes recursos provenientes del petróleo que habló, las inversiones no llegan, no se han concretado ninguna alianza ni acuerdo comercial nuevo. Así es. TLCs, ¿no? Así es. La corrupción y la impunidad siguen en plena vigencia, la justicia está a la deriva, la seguridad social en agonía. Sigue en agonía. Sigue en agonía. La desnutrición crónica infantil, parece que ahí sí hay una actividad, pero bueno, sin soluciones, la educación y atención a los maestros en compás de espera, y la crisis política cada vez sube de tono sin que exista una luz al final del túnel. ¿Cuál sería esa luz al final del túnel? Esa luz tiene que salir de las organizaciones sociales, de las propias organizaciones políticas. Aquí cómo vamos a solucionar el problema político si cada grupúsculo político con sus líderes creen que son los jerarcas, que son insustituibles para ser candidatos a la presidencia. Entonces viene un proceso electoral y asoman 18 candidatos a la presidencia. Algunos no saben ni leer ni escribir. Y sin embargo, para su currículum se lanzan, no sacan ni medio porcentaje de puntos en las votaciones. Pero si hubiera partidos políticos serios, como hay en otras latitudes donde hay una democracia consolidada, máximo unos 3, 4 de tendencias de derecha, de centro, de izquierda y de centro izquierda, 4 fuerzas políticas, más que suficiente. Así debería cambiar la ley de partidos políticos. Hubo una consulta popular y la población dijo no, el pueblo dijo no a estas 8 preguntas de la consulta, ¿recuerda usted? ¿En la última? En la última, sí. No, es que esa consulta es otra barbaridad de la que hizo Lasso, en su incapacidad. Este señor tenía que haber hecho una consulta popular a los 3 meses, apenas comenzó el gobierno, como hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno le fue bien en su consulta popular. En la de Lasso, este señor lo hace a los 2 años, cuando ya está totalmente deteriorada. Su imagen no tiene credibilidad alguna. Entonces, ¿qué orientaron los correístas, sobre todo, en la consulta? Que voten en contra del gobierno, no analizando las preguntas. Las preguntas eran interesantes. Si la gente pensante votó es que tiene que haber sido aparte, ¿no? Claro, no la misma fecha. No la misma fecha en primer lugar. Y le dieron pues ese giro de que había que decirle no al gobierno. O sea, fue un plebiscito en contra del gobierno. Correcto. Y no un análisis del contenido de las preguntas, que muchas de ellas, yo creo que la mayoría, eran absolutamente necesarias. Doctor, en base a su experiencia política, ¿cree usted que
puede ser destituido el presidente, enjuiciado y destituido con Verá, la actual asamblea. Sí, lo que yo preveo, no sé, No tengo la bola mágica. No tengo la bolita mágica, no sé cómo estarán las negociaciones de votos Porque en estos días. Eran dos socialcristianos, ¿no? Sí, Pachacuti pueda que... Están desgranándose por ahí de qué conversaciones, de qué tipo, de qué calibre existirán en medio de la penumbra de la noche, de eso no se sabe. Pero lo más probable es que puedan alcanzar los votos para destituirlo. Pero ahí el presidente puede llamar a muerte cruzada. Claro, vea, si yo fuera Lasso, Lasso ha dicho que va a ir a la asamblea a defenderse. Él tendría 3 horas. Pero si él ya sabe que le van a destituir, que tienen votos para destituirle, yo siendo Lasso lo que haría es voy a la asamblea, hablo 3 horas o menos de lo que la Constitución y la ley le permiten, y si sabe que le van a destituir, ahí mismo llevaría el decreto para firmarle ese rato la muerte cruzada y mandarles a la casa toditos. Eso está bien. Lo que está mal, según dice la oposición, que no hay causales para la muerte cruzada. No, las causales acabamos de señalarlas. Claro, el boicot al plan de gobierno que ha presentado Lasso, o sea, no le han dado paso a nada. La crisis política que estamos viendo, esas son las causales. Pero en cambio la CONAIE dice que si llama a muerte cruzada, la asamblea no acatará primero y segundo la CONAIE saldrá a las calles. No. Vea, la muerte cruzada, si es que se la aplica, es constitucional. Y para aplicarla... Claro, está en la carta. Claro, está en el artículo 148. Lasso, si la va a aplicar, tendría que sacarlos con el ejército, con la policía, a todos esos señores a los que dicen que no van a aplicar, que no van a aceptar la muerte. Lo sacan a patadas, claro, por favor. Y si la CONAIE después sale a las calles rechazando... Lo más probable es que eso ocurra. ¿No? Eso ocurra, pues ahí viene el tema de la seguridad y cómo enfrentar eso, cómo lo van a enfrentar con el tema del terrorismo que ahorita está en boga, el tema del uso de armas y todo ese tipo de cosas. Finalmente, doctor Pozo, ¿cómo ve el futuro de Imbabura con las nuevas autoridades? Bueno, habrá que esperar, ¿no? Y yo creo que acá en Imbabura pues ha ocurrido un proceso democrático en la última elección. Están más o menos repartidas las fuerzas políticas. Avanza, yo creo que sigue siendo la principal fuerza política en la provincia. Ha tenido una presencia un tanto significativa el correísmo con el tema de la prefectura y nada más. En el resto pues habrá que esperar, ¿no? Cómo se presentan las cosas y a todos en general pues augurarles que tengan una exitosa gestión, porque si hay una buena gestión, independientemente de la posición política que tengan, en bien de la provincia, pues eso le hace bien a la provincia. ¿Cómo ve usted la renuncia vía telemática del alcalde Antonio Ante? ¿Qué pasaría allí, no? Hay muchas especulaciones. Yo he escuchado incluso comentarios de que hay incluso que es un autotentado. Eso he escuchado yo con repetidas ocasiones, que es un autotentado para justificar su salida, porque el señor, de lo que yo conozco, tiene muchísimos problemas a lo largo de deudas que le están embargando todos sus bienes. Eso me contaron a mí. No el tema de sicarios o de vacunas, otras cosas, chantajes. Yo no creo eso, no. Es más bien este problema de que está absolutamente complicado con los bienes, porque a mí me contó un amigo que es funcionario, que está trabajando en esa área de la fiscalía, que conoce todo, que hasta los bienes que ha tenido en nombre de terceros ya los han ubicado y los están embargando. Entonces es una situación crítica. Yo no sé cómo enfrentará, por eso es que ha levantado el vuelo y ha salido del país, ¿no? Muy bien, doctor. Finalmente, por favor, su libro no me ha puesto la dedicatoria. No, pues enseguida hay que ponerla. Y también el libro de visitas de tiene 2 firmas. Este libro que le hizo la caricatura de la portada el amigo Luis Enrique Vallejos, caricaturista, que se nos adelantó en el viaje eterno, ¿no? Una enfermedad terminal acabó con la vida de su amigo Luis Enrique, ¿no? Así es, muy amigo mío. De labores en Diario El Norte. Gracias, doctor, por asistir a esta invitación y que le vaya bien, siga haciendo deporte, ¿no? Eso sí, eso no hay cómo descuidarse. Muy bien, el doctor Antonio Pozo Salgado, ex asambleísta de Imbabura, ¿no? Por algunos periodos, 4 me parece que fue. 4 periodos. Y también ex rector de la Universidad Técnica del Norte. Que tengan un buen día jueves y nos vemos muy pronto con más noticias y entrevistas en expectativa. Hasta pronto.